si el cuarto día de la creación pudiera explicar por qué existe en la Tierra plana, los dioses solares y tantos misterios sobre la Luna, la Biblia parece decir algo sorprendente. Hoy vamos a descubrir qué dice realmente. Después de crear la Tierra, los mares y la vegetación, el relato de Génesis llega a uno de los momentos más debatidos de toda la creación. En Génesis capítulo 1 versículo 14 Dios dice: «Haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años». Unos versículos después, en Génesis capítulo 1 versículo 17 añade: «Y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra». La Biblia presenta al sol, la luna y las estrellas como parte de la creación de Dios, con un propósito específico, no como dioses ni como seres con voluntad propia. Sin embargo, este relato ha dado origen a preguntas que siguen dividiendo opiniones hasta nuestros días. ¿Por qué el sol aparece hasta el cuarto día? ¿Es un relato literal o simbólico? ¿Coincide con lo que afirma la ciencia? ¿Por qué tantas civilizaciones adoraron al sol y a la luna? Y más sorprendente aún, ¿por qué este mismo pasaje es utilizado para defender teorías tan distintas como la Tierra plana? Eso es lo que iremos descubriendo paso a paso. Si hay una pregunta que se repite una y otra vez cuando alguien lee el relato de la creación, es esta: ¿cómo pudo aparecer el sol hasta el cuarto día si ya existían la luz, la tierra e incluso la vegetación? A primera vista parece una contradicción, y precisamente por eso este pasaje ha generado debates durante siglos. Algunos creen que el relato debe entenderse de forma completamente literal, es decir, que Dios creó el sol exactamente en ese momento porque así lo decidió. Otros piensan que el lenguaje de Génesis tiene un propósito simbólico y que busca comunicar verdades espirituales, más que un orden científico de los acontecimientos. También existe una postura intermedia que considera que el sol ya existía, pero que fue en el cuarto día cuando quedó visible desde la tierra, o recibió la función específica de gobernar el día y marcar los tiempos. La realidad es que existen varias interpretaciones, incluso entre estudiosos que toman la Biblia como autoridad. Lo importante es no sacar conclusiones apresuradas. En Génesis capítulo 1 versículo 16 dice: «E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche». El texto afirma quién las creó y cuál era su propósito, pero todavía queda una gran pregunta por responder. ¿Coincide esta descripción con lo que hoy afirma la ciencia sobre el origen del sol, la luna y las estrellas? Eso es lo que veremos a continuación. Durante siglos el relato del cuarto día se interpretó únicamente desde la fe. Sin embargo, con el desarrollo de la astronomía moderna surgió una explicación completamente distinta sobre el origen del universo. Según la teoría científica más aceptada, el Sol comenzó a formarse hace aproximadamente 4.600 millones de años, a partir del colapso de una inmensa nube de gas y polvo. La gravedad concentró ese material hasta que en su interior se inició la fusión nuclear, el proceso que todavía hoy produce su luz y su calor. La Luna, por su parte, habría nacido poco tiempo después. La hipótesis más aceptada afirma que un enorme objeto del tamaño aproximado de Marte impactó contra la Tierra primitiva. Los fragmentos expulsados al espacio terminaron uniéndose hasta formar el satélite que conocemos actualmente. Las estrellas también tienen una explicación científica. Los astrónomos creen que nacen dentro de gigantescas nebulosas, enormes nubes de gas y polvo donde la gravedad comprime la materia hasta encender nuevas estrellas. Algunas viven millones de años, otras miles de millones antes de apagarse o explotar como supernovas.
Como puedes ver, la ciencia intenta responder cómo se formaron estos cuerpos celestes mediante procesos físicos observables. En cambio, la Biblia responde una pregunta diferente. ¿Quién les dio su origen y cuál era su propósito? En Génesis capítulo 1 versículo 14, se dice que Dios puso las lumbreras para separar el día de la noche y para servir de señales, de estaciones, de días y de años. No se detiene a explicar reacciones nucleares ni procesos astronómicos, sino el propósito que tendrían dentro de la creación. Entonces surge una pregunta todavía más interesante. Si el Sol y la Luna eran simplemente parte de la creación, ¿por qué casi todas las grandes civilizaciones antiguas terminaron adorándolos como si fueran dioses? La respuesta podría sorprenderte. Si la Biblia presenta al Sol y a la Luna como parte de la creación de Dios, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas civilizaciones terminaron adorándolos como si fueran dioses? La respuesta comienza observando el cielo. Para los pueblos antiguos el sol daba calor, hacía crecer las cosechas y marcaba el paso del tiempo. La luna iluminaba la noche e influía en los calendarios. Sin telescopios ni conocimientos modernos, era fácil pensar que aquellas enormes luces tenían voluntad propia. En el antiguo Egipto, el sol era representado por Ra, considerado el dios supremo y fuente de la vida. Cada amanecer simbolizaba su victoria sobre la oscuridad. Entre los mayas, el sol también ocupó un lugar central y fue asociado con una poderosa deidad vinculada al orden del mundo y al paso del tiempo. Los mexicas creían que el sol necesitaba fuerza para continuar su recorrido diario, y por eso realizaban ceremonias en su honor. Para los incas, Inti era el dios sol, y era considerado el protector del imperio y el antepasado de sus gobernantes. En Grecia, el sol fue relacionado con Helios y la luna con Selene, mientras que más tarde Roma heredó muchas de esas creencias y promovió el culto al sol Invictus. En Babilonia, además de observar cuidadosamente el cielo, llegaron a creer que los movimientos de los astros revelaban el destino de las personas, una idea que siglos después influiría en la astrología. Es sorprendente que culturas separadas por océanos y miles de kilómetros llegaran a otorgar un carácter divino a los mismos cuerpos celestes. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva completamente distinta. En Génesis capítulo 1, versículo 16 dice: «E hizo Dios las dos grandes lumbreras». Con una sola frase, el relato bíblico cambia el enfoque. El sol y la luna no son dioses. No gobiernan el destino de la humanidad ni deben recibir adoración. Son parte de la creación y cumplen el propósito que Dios les asignó. Pero la historia no termina ahí. Aunque hoy la mayoría ya no adora al sol como un dios, han surgido nuevas teorías que intentan explicar su origen y el de la luna de formas igualmente sorprendentes. Algunas hablan de extraterrestres, otras de una luna artificial y otras incluso aseguran que vivimos sobre una tierra plana. ¿De dónde salieron esas ideas? Hasta aquí hemos visto lo que dice la Biblia, lo que propone la ciencia y cómo las antiguas civilizaciones interpretaron el cielo. Pero en la actualidad, existen teorías que siguen despertando curiosidad. ¿Y si el sol y la luna escondieran secretos que aún no conocemos? Una de las más populares es la de la luna hueca. Sus defensores afirman que el interior de nuestro satélite estaría vacío o formado por enormes cavidades. La teoría ganó fama cuando algunos interpretaron ciertos registros sísmicos de las misiones Apolo, como si la luna hubiera resonado como una campana. Sin embargo, la explicación aceptada por la ciencia es muy distinta. Otra hipótesis sostiene que la luna es una gigantesca nave artificial, colocada en órbita por una civilización avanzada. Libros, documentales y programas de televisión
difundieron esta idea al señalar supuestas anomalías en su tamaño, su órbita y algunos cráteres, aunque hasta hoy no existe evidencia verificable que la respalde. La Tierra plana afirma que nuestro planeta no es una esfera, sino un enorme disco rodeado por un muro de hielo. En contraste, la teoría de la Tierra hueca propone que bajo nuestros pies existe un inmenso mundo oculto, con túneles y posibles civilizaciones desconocidas. Ambas ideas han resurgido gracias al alcance de Internet y las redes sociales. También aparecen los Anunnaki, mencionados en antiguos textos de Mesopotamia. Algunas interpretaciones modernas aseguran que fueron visitantes extraterrestres responsables del desarrollo de la humanidad. Por otro lado, los reptilianos son descritos como seres capaces de infiltrarse entre los humanos para controlar gobiernos y acontecimientos mundiales. Finalmente están los llamados grises, los extraterrestres de cabeza grande y ojos negros que protagonizan innumerables relatos sobre supuestas abducciones. Aunque estas teorías son muy diferentes entre sí, todas intentan responder las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quién controla realmente nuestro mundo? ¿Qué hay más allá de lo que podemos observar? La Biblia ofrece una respuesta mucho más sencilla. En Génesis capítulo 1 versículo 17 dice: «Y Dios las puso en la expansión del cielo». El relato no habla de conspiraciones cósmicas ni de civilizaciones ocultas. Presenta al sol, la luna y las estrellas como parte de la creación de Dios, con un propósito definido desde el cuarto día. Pero entonces surge la última pregunta. Después de escuchar la Biblia, la ciencia y todas estas teorías, ¿cuál explicación tiene realmente el mayor respaldo? Esa será la reflexión con la que cerraremos este documental. Después de recorrer este fascinante viaje, vale la pena detenernos un momento y comparar lo que hemos encontrado. La Biblia presenta al sol, la luna y las estrellas como parte de la creación de Dios, establecidas con un propósito: alumbrar la tierra, separar el día de la noche y servir como señales para medir el tiempo. Su interés principal no es explicar el funcionamiento del universo, sino su origen y propósito. La ciencia, por otro lado, intenta responder cómo se formaron estos cuerpos celestes mediante observaciones, cálculos y evidencias. Sus explicaciones evolucionan conforme aparecen nuevos descubrimientos y tecnologías. Las antiguas civilizaciones interpretaron el cielo desde la experiencia de su época. Egipcios, mayas, mexicas, incas, griegos, romanos y babilonios vieron en el sol y la luna fuerzas extraordinarias, capaces de influir en la vida, las cosechas y el destino de las personas, razón por la que muchos terminaron adorándolos. Finalmente, las teorías modernas intentan llenar los espacios donde aún existen preguntas. Algunas hablan de lunas artificiales, civilizaciones ocultas o visitantes de otros mundos. Aunque muchas han ganado popularidad, hasta ahora ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Cada postura busca responder las mismas preguntas desde perspectivas diferentes. Algunas parten de la fe, otras de la observación, otras de las tradiciones antiguas y otras de la especulación. La decisión sobre cuál resulta más convincente corresponde a cada persona. Lo cierto es que el cuarto día de la creación continúa despertando preguntas miles de años después de haber sido escrito. Y quizá ese sea precisamente uno de los motivos por los que este relato sigue siendo objeto de estudio, debate y reflexión hasta nuestros días. Después de analizar lo que dice la Biblia, las explicaciones de la ciencia, las creencias de las antiguas civilizaciones y las teorías modernas, una idea permanece constante en el relato del cuarto día. El sol, la luna y las estrellas no son el centro de la creación, sino parte de ella. Según Génesis,
no fueron colocados para ser adorados ni para controlar el destino de la humanidad, sino para cumplir una función dentro del orden establecido por Dios. El versículo resume esta enseñanza con claridad. En Génesis capítulo 1, versículo 14 dice: «Son por señales y para las estaciones y para días y años». Más allá de los debates y las interpretaciones, ese propósito permanece como el mensaje central del cuarto día. Quizá nunca desaparezcan todas las preguntas sobre el origen del universo. Sin embargo, este relato sigue invitándonos a mirar el cielo no solo con curiosidad, sino también con asombro, recordando que detrás de la inmensidad del cosmos existe un propósito que ha inspirado a la humanidad durante miles de años. Si este documental te ayudó a comprender mejor el cuarto día de la creación y te gustaría seguir explorando la Biblia desde una perspectiva histórica, científica y documental, suscríbete a Slavi. Cada semana publicamos nuevos arqueológicos, misterios antiguos y las preguntas que siguen despertando curiosidad hasta nuestros días. Y ahora queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario con una sola palabra. Amén. Así sabremos que llegaste hasta el final del video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo documental de Slavi.